Evolución. La supervivencia del más fuerte. Ese principio básico de la evolución implica que en el reino animal cada criatura debe valerse por sí misma. Para asegurarse su supervivencia, los animales utilizan una amplia variedad de métodos de comunicación. Visuales, químicos, vocales y gestuales. El hecho de que un animal pueda comunicarse eficazmente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Estas científicas están investigando las líneas de comunicación que existen entre la presa y sus depredadores. En este experimento, a una serpiente le dan a elegir entre dos ranas. ¿A cuál de ellas se comerá? El mensaje que lanza la rana flecha venenosa está muy claro. Mi piel brillante y llena de colorido es tóxica. Soy un animal mortal. La otra rana no está enviando ningún mensaje. Para la mayoría de animales, encontrar comida, reproducirse y vivir en grupos sociales depende por completo de su capacidad para compartir información, de comunicarse. Nuestro mundo actual depende completamente de un flujo organizado de información. Pero el hombre no es la única especie que debe la privilegiada posición que ocupa en el mundo natural a su capacidad de comunicación. La comunicación fue también el motor evolutivo utilizado por criaturas que vivieron hace 150 millones de años. Hubo un insecto que acabó convirtiéndose en uno de los organismos más numerosos de los que pueblan la Tierra: la hormiga. Hay muchísimas hormigas en el mundo. Si reuniéramos a todos los animales de la Tierra y los colocáramos en una báscula y los pesáramos, el 20% del total correspondería al gran montón de hormigas. Pero ¿qué puede explicar que unas criaturas tan pequeñas e indefensas se hayan convertido en unos gigantes de la evolución? Deborah Gordon y su colega Mike Green han dedicado años a investigar el poder colectivo de las hormigas. Lo que sigue fascinándome de las hormigas es cómo unas criaturas tan aparentemente ineptas y limitadas pueden hacer cosas tan sorprendentes cuando trabajan en equipo. Pocas criaturas trabajan tan infatigablemente o cooperan tanto entre ellas como las hormigas. Sus intrincados nidos son como mini ciudades y pueden llegar a medir varios metros de anchura y profundidad. Sus logros de ingeniería parecen ser el resultado de su rígida organización. Pero ¿cómo mantienen esa organización y cómo se comunican? A primera vista, una colonia de hormigas recuerda a una obra de construcción humana donde cada trabajador desempeña una labor específica. En el mundo de las hormigas se da la misma especialización. Las hormigas patrulleras se dedican a buscar comida. Las cosechadoras recogen la comida cuando la encuentran. Y luego está el equipo de limpieza encargado de limpiar el nido de hormigas muertas. Pero mientras en una construcción humana hay un capataz que emite órdenes verbales, escritas o gestuales, las hormigas carecen de cadena de mando. De hecho, las hormigas no ofrecen señales visibles de ser capaces de comunicarse entre ellas. ¿Cómo saben las hormigas lo que tienen que hacer? Una colonia de hormigas opera sin ningún control central. No hay dirección y no hay jerarquía. Nadie decide lo que hay que hacer. Resulta que la fuente de comunicación es una sustancia química que cubre la superficie del cuerpo de las hormigas: los hidrocarburos. Un hidrocarburo es un tipo de molécula compuesta de carbón e hidrógeno. Suele encontrarse en la superficie del cuerpo no solo de las hormigas, sino de toda clase de insectos, especialmente de los insectos sociales. Los hidrocarburos emiten un olor especial y muchos insectos sociales los utilizan para comunicar piezas básicas de información. ¿Eres uno de los nuestros o uno de ellos? La mayoría de las hormigas no ven. Su principal forma de percibir el mundo que les rodea es el olor, y huelen con las antenas. Cuando una hormiga toca a otra con su antena, puede saber si la otra hormiga es una compañera de hormiguero. Ponemos a prueba su capacidad para reconocer a una compañera de hormiguero utilizando un bloque de cristal. Cuando introducen en el hormiguero un bloque de cristal cubierto con hidrocarburos de una colonia rival, Fíjate en esta de aquí. las hormigas atacan de inmediato. Esas hormigas están mordiendo el bloque. Sí, es cierto.
¿Podrían las hormigas utilizar también los hidrocarburos para transmitir información más compleja? Señales que podrían decirles qué trabajos tienen que hacer. Cuando Green aisló los hidrocarburos de la superficie de cuerpos de hormigas distintas, descubrió que a cada trabajo le correspondía un olor diferente. Este descubrimiento les empujó a proyectar otro experimento para saber si era posible comunicarse con las hormigas. ¿Podríamos obligar a las hormigas a hacer un trabajo utilizando únicamente los hidrocarburos? Gordon y Green crearon unas hormigas falsas recubriendo cuentas de cristal con los hidrocarburos de hormigas exploradoras, las hormigas cuyo trabajo consiste en buscar comida. ¿Servirán estos hidrocarburos para transmitir un mensaje? Todas las mañanas las exploradoras salen del hormiguero y las cosechadoras no salen hasta que aquellas regresan. Las exploradoras necesitan regresar a un determinado ritmo para estimular a las cosechadoras a que salgan. Así se replica el ritmo de llegada de las exploradoras. Cuando colocan las cuentas en el hormiguero, el aroma de los hidrocarburos transmite el mensaje de que esas cuentas son hormigas exploradoras que vuelven al hormiguero y que es hora de que estas hormigas desocupadas se ocupen de cumplir con su trabajo: traer la comida que han encontrado las exploradoras. No se trata de que una hormiga transmita un mensaje a otra. Lo que ocurre es que cada una puede utilizar la experiencia acumulada durante interacciones recientes para decidir lo que tiene que hacer. El mensaje se transmite en forma de interacciones. Con este sencillo experimento, los científicos descubrieron que el modo de comunicación responsable de la capacidad que tienen las hormigas para trabajar juntas con tan asombrosa precisión es poco más que una sencilla serie de sustancias químicas que emiten información. Lo más destacado es que interactúan entre ellas de una forma muy sencilla, pero como las hormigas pueden calcular la velocidad a la que interactúan con otras trabajadoras, los cambios locales pueden producirse en el seno de la sociedad, a pesar del hecho de que no haya ningún jefe que les diga lo que tienen que hacer en cada momento. Este sistema de comunicación ha ayudado a las hormigas a multiplicarse durante 150 millones de años. Una colonia de hormigas no podría sobrevivir si sus miembros no se comunicaran entre ellos. El sistema de comunicación de las hormigas, basado en unos patrones de interacción sencillos y repetidos, es lo que sustenta la vida de la colonia. Las hormigas han utilizado la comunicación para crecer y multiplicarse con éxito. Pero, ¿cómo empezó el proceso de comunicación? ¿Qué especie fue la primera que transmitió información? Podemos encontrar la respuesta en un misterioso resplandor en el océano que el hombre ha visto desde hace cientos de años. Durante millones de años, las formas de comunicación química, visual y vocal han evolucionado una y otra vez, ayudando a los animales a desarrollarse en prácticamente cualquier entorno del planeta. ¿Cómo empezó este asombroso proceso de transmisión de información? Un curioso fenómeno que se produce en el océano podría arrojar algo de luz sobre el primer acto de comunicación animal. No hace mucho, los satélites captaron un extraño resplandor en el mar del Cuerno de África. Se habían iluminado decenas de miles de kilómetros cuadrados de océano, un área similar al estado de Connecticut. Fue un fenómeno conocido como Mar de Ardora. Se habían producido fenómenos similares durante siglos, pero sin ninguna explicación. Si leemos 20.000 leguas de viaje submarino o cualquier otra novela de temas marinos, veremos que hay unas descripciones muy precisas del Mar de Ardora. Resultó que la fuente del Mar de Ardora era una bacteria bioluminiscente. Una especie de minúsculos microbios que viven en el mar. ¿Por qué billones de bacterias marinas se iluminan a la vez? Los biólogos moleculares investigaron el fenómeno y realizaron un descubrimiento asombroso. Las bacterias se hablaban entre ellas. Las bacterias se comunican. Obviamente no utilizan palabras como nosotros. En vez de palabras utilizan sustancias químicas. Su forma de lenguaje es el intercambio de sustancias químicas que les permiten hacer cosas diferentes. La bióloga molecular Bonnie Basler estudió cómo las bacterias liberan moléculas químicas para señalar su presencia a las otras bacterias.
A medida que van creciendo y dividiéndose, van creando y liberando pequeñas moléculas que podemos considerar una especie de hormonas o feromonas. Y cuando las moléculas llegan a una cantidad determinada, todas las bacterias reconocerán esas moléculas allí donde estén, les dirán cuántos vecinos tienen y todas se iluminan de forma sincronizada. Los microbios bioluminiscentes son una de las millones de variedades de bacterias que se comunican así. ¿Cómo lo hacen? Con frecuencia, las bacterias se comportan como una cámara legislativa. Necesitan trabajar en grupo para conseguir algo importante. Y para ello necesitan antes que haya quórum, esto es, la presencia de un número determinado de individuos que se emiten moléculas unos a otros. Nosotros denominamos a este fenómeno sensación de quórum. La bacteria vota con estos pequeños votos químicos, luego cuentan los votos y todo el grupo actúa al unísono. ¿Pero qué puede querer comunicar una bacteria unicelular? Un organismo que se reproduce por sí mismo. Necesitan comunicarse porque necesitan poder desempeñar tareas que son demasiado complicadas para un único individuo. Lo necesitan exactamente de la misma forma que nosotros necesitamos formar grupos para realizar ciertas tareas que no podríamos hacer nosotros solos porque son demasiado complicadas. Algunas bacterias se comunican para encontrarse y poder cazar juntas. Otras se comunican para lanzar ataques colectivos sobre nuestros cuerpos. Y estas bacterias, que viven en la costa de África, se vuelven bioluminiscentes en el océano. Si una bacteria emite un poco de luz, nosotros no lo percibiremos, pero si brillan todas a la vez, la luz será visible. ¿Qué es lo que están intentando comunicarse estas bacterias bioluminiscentes? Por increíble que parezca, mientras muchos animales utilizan la comunicación para escapar de sus depredadores, estas bacterias emiten luz para atraer a los peces que se las comerán. Las bacterias viven en el interior del estómago de otros animales, así que para ellas, ser comidas por un pez es algo bueno. Quieren estar en el intestino de un pez. Cuando se reúnen en estas colonias, producen un resplandor y esa luz atrae a determinados peces que se las comen. Producto de los organismos más primitivos de la Tierra, se cree que los mares de Ardora son un vestigio del primer sistema de comunicación del planeta. Pero Basler opina que estas bacterias destacan por algo más que por su bioluminiscencia. Su forma de comunicarse revela cómo las células, el componente básico de la vida compleja, se unieron por primera vez. Creemos que, como mantienen una comunicación química, las bacterias inventaron la forma en la que los grupos de organismos o células trabajan juntas para hacer cosas en grupo. Esa cooperación entre células es lo que crea y mantiene los órganos que dirigen nuestros complejos cuerpos. Los mecanismos que emplean las bacterias para realizar esta comunicación química son muy parecidos a las estrategias utilizadas por las distintas células de nuestro cuerpo para formar grupos y desempeñar determinadas tareas. Por ejemplo, las células del riñón, las del corazón o las de los músculos. En los miles de millones de años que han pasado desde que las bacterias empezaron a transmitir esa información, las formas de vida se han hecho mucho más complejas. Y diversas especies han refinado y manipulado este proceso de comunicación química, siempre con el mismo objetivo: la supervivencia.